Pastor, nos hacen esta pregunta. Sí. ¿Por qué necesitamos confesar nuestros pecados si ya han sido perdonados? ¿Por qué necesitamos confesar nuestros pecados? Si ya han sido perdonados. Bueno, básicamente la Biblia dice que el que confiesa y se aparta, el libro de Proverbios dice que el que confiesa y se aparta, este alcanzará misericordia. El texto dice literalmente, el que encubre su pecado no prosperará. Repito, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta, este alcanzará misericordia. De hecho, también el libro del Nuevo Testamento dice, la Biblia dice que nosotros tenemos confesado vuestros pecados los unos a los otros, o sea, confesarlos. La confesión es importante. La confesión es importante porque muchas veces nosotros estamos lidiando con situaciones de pecado que exceden nuestra fuerza, que nos están dominando. Así es. La gente a veces muy arrogante, nosotros tendemos a ser arrogantes, tendemos a ser soberbios y orgullosos, pensando que el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Nosotros nos sentimos muchas veces que estamos en control cuando realmente no estamos en control. Muchas veces estamos siendo dominados por situaciones de pecado que nos sacan de control, que nos quitan el equilibrio, nos sacan de balance y comienzan a afectar no solamente nuestra vida, sino que comienzan a afectar la vida de las personas que están en medio de nosotros y nos hacen caer en maldición, nos hacen vivir en maldición. Entonces, cuando una persona tiene estos pecados ocultos, tiene estas situaciones de pecados ocultos que están dominando su vida, esta persona necesita confesar esos pecados, porque esa persona, cuando lo confiesa, primero tiene que confesarlo a Dios. Así es. Tiene que confesarlo a Dios, pero muchas veces entonces esa situación está cargando con ella y como que siente como que no, pero que no ha pasado nada. Ya ha sido perdonado si confesó a Dios su pecado. Pero ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces esa situación de pecado necesita una confesión. Necesita una confesión de las partes que han sido afectadas. Porque de repente cometiste una situación de pecado, la cometiste tú, pero ciertamente afectó a tu esposa, afectó a tu familia, afectó a tu hermano, afectó a tus padres. Entonces necesitas confesar ese pecado ante esas personas. Y cuando confesamos, somos libres. Somos libres, obviamente. Pero la situación es que muchas veces nosotros pensamos, bueno, si yo lo confesé a Dios y ya Dios me perdonó, ¿por qué debería confesárselo a los demás? Porque los demás fueron afectados. Así es. Los demás ya fueron afectados por esa situación de pecado. Y entonces, cuando es una situación así que afecta a los demás, hay que confesarlo. De hecho, lo que hace Dios con David, que ya hablé acerca de David hace unos minutos, usted se da cuenta que lo que hace es traer una confesión, porque David tenía eso en lo oculto. David lo tenía en lo oculto, y entonces tiene que haber una confesión para que haya una liberación. Por eso es importante la confesión, porque muchas veces cuando estamos atados, cuando estamos envueltos en una situación de pecado, la confesión le quita el poder a ese pecado que nos domina en el secreto, que nos domina en la oscuridad. Entonces, cuando lo hablamos, cuando lo manifestamos, ciertamente, ¿por qué no lo hablamos? Ciertamente, ¿por qué no lo manifestamos? Por la vergüenza, por el oprobio que trae el pecado. Así es. ¿Se da cuenta? Por la culpa que trae el pecado, entonces lo mantenemos en oculto. Pero usted se da cuenta que, quiero tomar como referencia a Génesis capítulo 3, cuando la caída del hombre, cuando el hombre cae, Dios le pregunta a Adán, ¿qué hiciste? Pregunto, Dios no sabía que Adán había pecado. Claro que Dios lo sabía. O sea, no hay nada que le sea oculto a Dios. Pero ¿por qué Dios le dice, Adán, qué hiciste? Porque le está dando la oportunidad de confesar. Le está dando la oportunidad de confesar su pecado. ¿Te das cuenta? Porque Dios sabe que Adán tiene que confesar su situación de pecado para que pueda ser libre. Si no confiesa su situación de pecado, no puede ser libre. ¿Se da cuenta? Y muchas veces nosotros, bueno, yo lo dije a Dios ya y Dios me perdonó. Sí, pero hay personas que fueron afectadas. Tienes que confesarlo para quitarle la vergüenza, para que tú mismo también aprendas a lidiar con la vergüenza del pecado. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es importante. Por eso es importante, a pesar de haber recibido el perdón de Dios, muchas veces nosotros nos sentimos culpables porque todavía no hemos confesado. Y por eso la Biblia nos insta a confesar los pecados los unos a los otros, o sea, a manifestarlo, a sacarlo del oculto, porque nosotros no somos seres perfectos, somos seres que cometen situaciones de pecado, se ven envueltos en situaciones de pecado, y también cuando lo confesamos damos a entender de que el pecado nos daña, que el pecado
nos hace sentir mal y nos roba nuestra relación con Dios. Claro. Porque nosotros tenemos una situación de pecado que es la diferencia entre un creyente y un no creyente. El creyente no convive con el pecado. El creyente siente la reprensión cuando comete un pecado. En cambio, el no creyente muchas veces se complace en el pecado y ni siquiera es consciente de su situación pecaminosa en la que vive. Entonces, ahí está la diferencia entre uno y el otro. No, y también buscar la restauración, pastor. Claro. Porque en ese momento sé que al confesarlo hay personas que, así como son afectadas, pues procurar restaurarse mutuamente para que las cosas puedan seguir sanando. Así es. Gloria a Dios. Ese debe ser el espíritu y ese debe ser la intención, buscar la restauración de su vida. Así es.